días para todos. Muy buenos días para todos. A nosotras nos correspondió el filtro percolador presentado por Catherine Guerrero y quien les habla María Fernanda Fuentes. Bueno, a nosotras, como les decía, nos correspondió el filtro percolador con una población que ya nos fue asignada de 3.000 habitantes, de 30.000 habitantes, perdón, y nosotras hallamos un caudal medio de 155,174 litros por segundo en la hoja número 1 categoría. Bueno, el filtro percolador es un tratamiento secundario para lo cual nosotras tomamos el caudal medio diario para el desarrollo del ejercicio. Bueno, en lo que podemos ver en el Excel, ahorita lo explicamos también en las presentaciones, encontramos en la parte izquierda el caudal, la profundidad del tanque, la DBO de entrada, la carga orgánica de trabajo, la constante de tratabilidad, la constante del material y la recirculación. La constante del material es N. Estos parámetros, por excepción del caudal, son parámetros que nos da el RAS. Entonces, esto sería como constantes que les estaríamos, pues constantes no, pero sí tienen como un parámetro o un rango, para lo cual los vamos a guiar para el desarrollo del ejercicio. Bueno, Estos aquí parámetros, sí, no, los parámetros que acaba de nombrar la compañera, entonces pues los encontramos aquí en la tablita del RAS, como la constante del material, la constante de tratabilidad, la carga hidráulica, la carga orgánica, la profundidad. Como podemos ver también en la tabla se presenta una carga baja y una carga alta para el tratamiento, para el desarrollo del filtro percolador, en el cual el ejercicio que nosotros les vamos a presentar a continuación es de carga alta y los parámetros, como pueden ver en la tabla y como van a ver al transcurso del ejercicio, se rigen todos los parámetros a la carga alta. Pues ya que es un filtro en plástico, ¿no? Que es lo más convencional. Bueno, inicialmente, entonces, primero vamos a calcular. Tenemos el Excel, pues como para corroborar los datos, si nos vieron bien. Están triplemente corroborados. Esperemos que no nos hayamos equivocado. Entonces, inicialmente vamos a hallar lo que es la carga del contaminante. ¿Cómo la hallamos? La carga del contaminante, acá, entonces, bueno, primero necesitamos el caudal, que pues ya sabemos todos cómo sacamos el caudal medio horario por medio de la población y hacemos los cálculos. Y nuestro caudal fue 155,174 litros por segundo. Este caudal lo pasamos a metro cúbico por día. Entonces, la carga del contaminante es la multiplicación del caudal por la DBO de entrada. Entonces, en este caso, pues nuestro caudal es de 13, bueno, convirtiéndolo nos dio 407,03 metros cúbicos sobre día por los 300 gramos, que esa es la DBO de entrada, que pues esta es, como decimos, nosotros la suponemos porque generalmente el agua siempre entra con esta carga orgánica de DBO. Son valores típicos que pueden entrar en una agua residual doméstica. Residual doméstica. Y pues lo multiplicamos por 1 kilogramo sobre 1.000 gramos días para poder cancelar y esto nos dio 40.022,110 kilogramos día. Y así hallamos la carga de contaminante. Lo segundo que hallamos es el volumen requerido para el medio de soporte. Este volumen de soporte nos tiene que dar el metro cúbico, se hace la carga del contaminante sobre la carga orgánica del trabajo. Nuestra carga del contaminante es lo que la ecuación que hallamos anteriormente, que es este valor, dividido en la carga orgánica de trabajo, que el RAS no la da, que tenemos un rango, está entre 0,6 y 3,2. En este caso nosotros cogimos 2,5. Y pues esto nos da un valor de 16.008,804 metros cúbicos. Cancelamos Compañera, qué pena, unidades. ¿puede devolver la anterior un momentico, por favor? Sí, señora. Sí, porfa. Ir más Ay, despacio. qué pena. Sí. Qué pena. Me emocioné.
No sé si hasta ahí vamos bien. Entendiendo. Una pregunta. Ahí en la ecuación de carga contaminante, arriba es caudal y abajo en el cuadrito, No, no ¿qué hay es? nada, es que es caudal por DBO de entrada, sino que me quedó ahí. Como la tenía en Ah, ecuación, vale, me quedó el cuadrito para... vale, vale. Pero no es nada, es solo caudal por la DBO de entrada. El que les pasó los datos lo hizo mal, no se preocupe. Sí, ya no lo voy a pagar. No. Continúen, por favor. Esta la dejo un poquito para que copien. ¿Les falta? O la puedo cambiar. Un poquito, pero ahí dice que los rangos están de ¿cuánto a cuánto? De 0,6 a 3,2. Entonces puedes escoger un valor, pues entre esos, Esos rangos son de acuerdo al RAS. de acuerdo al resto. ¿Listo? Dice compañero. Bueno, con este volumen hallado anteriormente y la altura o pues, la profundidad del filtro percolador, se calcula el área superficial. El área superficial da en metros cuadrados y se calcula con el volumen del soporte que acabamos de calcular sobre la profundidad del tanque. Que en este caso a nosotros nos dio pues el volumen del soporte 16.008,844 metros cúbicos sobre 4.1 metros. Bueno, la profundidad del tanque, puedes pasar al Excel por favor un momento. Bueno, la profundidad del tanque también hay unos recomendados por el TRAS que es de 3 a 12,2 para filtros percoladores de tasas altas, en el cual nosotros tomamos 4.1. Y esto nos da un valor de 392,401 metros cúbicos, perdón, metros cuadrados. Bueno, se verifica la carga hidráulica, la cual debe estar entre 0,4 y 3 metros por hora, y la carga hidráulica nos tiene que dar un valor en metros por día, y se calcula el caudal sobre el área superficial. En este caso, pues a nosotros nos dio 13.407,03 metros cúbicos por día, dividido en 392,401, que es la área superficial que acabamos de calcular, y nos dio un valor de 34.166 metros por día. Como les venía comentando, estos valores nosotros los tomamos cuando es, bueno, eso también depende del diseño, cuando es un filtro percolador, en este caso que es para tasa alta,
pues se toman los valores un poco más altos. En la tabla se va a ver ahorita que los valores varían de tasa baja a tasa alta. Y debido al material, porque los de tasa alta pues son en plásticos, es en plástico que es como el más convencional ahora. Me avisen cuando la pueda pasar, compañeros, por favor. Una pregunta. Ahí dice que Señor. se verifica que la carga hidráulica debe estar entre 0,4 y 3. Ahí está en metros sobre días. ¿Eso se debe hacer una conversión? ¿O ya Sí, queda? Sí, Ah, vale. señora, ahí se hace la conversión. Ingeniero nos corrige, por favor. Sí, porque le dejamos el metro día y toca pasarlo a, pues para verificar que cumple a metro hora. Por eso, ¿van a hacer la conversión en la siguiente diapositiva o ya en la No, próxima señor. diapositiva? No, ya. No. Pues hagan la conversión, entonces hagamos la conversión ya que Sería no la hicieron. Entonces por son 1,16 mensuales. 34, espera un segundo, Mire, profe, 34, ya la sé. Ah, 16 metros, uy, ese metro quedó muy feo. metro día. Sí, señora, un momento. 34, 16 metro día por un día que tiene 24 horas. ¿Y eso cuánto da? Eso no. 1,42. 1,42 metro hora. Entonces está dentro del rango de 0,4 a 3, que es lo que está estableciendo el RAS, que es el rango que da el RAS para ese tipo de Espera, entonces lo estructuras. escribo aquí bonito para que los compañeros les queden la exposición. No, ahí en la ecuación va, ahí ese 34,16 por 1 sobre 24 horas. Arriba va 1. Listos. 1,42 metros por día estas unidades. Metros por hora, por perdón. hora. Hora. Metros sobre hora, metros sobre hora. Compañera, el valor de la altura o la profundidad se estimó, se supuso, ¿no? El valor son unos rangos también que da el RAS, lo puedes mostrar en el Excel, Cate, por favor. Sí, lo suponemos de acuerdo al rango que se encuentra el RAS. Nosotros cogimos 4,1, pero puedes coger pues lo que creas necesario. De 3 a 12,2. No te puedes pasar de esos rangos, ni menos ni más alto. Ok, gracias. ¿Quieres? La- Sube un poco a la primera, a la segunda diapositiva donde están los criterios del RAS. ok, acá. Sí, Mira, mira, acá la profundidad. acá están todos los criterios que vamos a manejar en este diseño. ¿Por qué carga alta? Pues porque simplemente ya en la actualidad no se usan, pues técnicamente en plantas normales no se usa piedra. La piedra se usa por allá, por una finquita abandonada por el señor que quiera montar un sistema de tratamiento de aguas residuales, uno usa piedra, pero el resto ya en un sistema medianamente complejo como el de un municipio, pues primero económicamente no es rentable usar piedra, puede que sea más barata, pero el peso de la piedra es mucho mayor, entonces la estructura se vuelve mucho más grande. Entonces por eso es preferible usar plástico.
Y entonces todos los parámetros que se van a manejar en este diseño pues es plástico. Ya hablamos de profundidad de 3 a 10, dice acá. Entonces ellas decidieron escoger 4, pues está bien, no pasa nada. Y hemos visto otros parámetros como creo que ya carga hidráulica, La carga, sí señor, la carga la que hidráulica. acabamos de verificar que nos dio 1.4. Y bueno, no sé qué más. Ahí van apareciendo. Tengan en cuenta, bueno, antes de que continúen voy a explicarles estos parámetros que aparecen acá, que de pronto no sé si ustedes los van a explicar más adelante o los hayan explicado en el video. Aquí hay un elemento que se llama superficie específica. Esa es No, la esa no la superficie. vamos a explicar. La superficie específica es, pues, corresponde al material. ¿Qué quiere decir superficie específica? Y aquí vamos a escribir más grande las unidades, metros cuadrados sobre metro cúbico. Esto lo que me quiere decir es que ese material debe tener, normalmente los materiales plásticos que son como unas galletas, o bueno, es lo que está aquí en esta gráfica, si quieres, muéstranos esa diapositiva un momentico. Este material que se llama soporte es un material plástico, que es el que les estoy diciendo que se va a usar, que se usa actualmente, ya no se usan piedras. Este material, pues, se utiliza, o la ventaja que tiene este material es primero, pues, que es muy liviano. Entonces, no pesa nada porque es plástico. Segundo, que es autoportante. Llamémoslo autoportante es porque él mismo se puede soportar. O sea, el peso de uno soporta el peso del siguiente porque él se va ubicando las piezas unas sobre otras, los 4 metros de altura que lo pusieron en este caso. Entonces, dado esa configuración y que tiene una alta área, porque si se dan cuenta, pues esto internamente está vacío, está hueco, perdón. Entonces, lo que va a permitir es que en todos estos recovecos o huecos internos que tienen estas piezas, puede ser esta o puede ser esta, porque esos dos materiales son los que se pueden usar de soporte, pues se van a poder desarrollar microorganismos al interior de todos estos orificios que tienen. Entonces, ahora sí volvamos, por favor. Entonces, como les venía diciendo, tenemos una carga, esos materiales que mostramos ahí o que mostraron las compañeras ahí, tienen más o menos una superficie específica de 120 metros cuadrados sobre metro cúbico. ¿Qué quiere decir esto? Comparémoslo con la piedra, que yo no creo ni siquiera que alcance a 60. Estos 120 es que cada metro cúbico de material me va a aportar 120 metros cuadrados de superficie para que se desarrollen microorganismos. Entonces, fíjense que a diferencia de la piedra que solo me da 60, por ejemplo, entonces estoy teniendo un área superficial mucho mayor. En el mismo volumen de material, en el mismo volumen de reactor, voy a tener un espacio mucho mayor, el doble, donde puedo desarrollar microorganismos. Y recuerden que los que hacen el trabajo en los reactores son los microorganismos. Y en este reactor, como es un reactor en medio fijo, en la medida que yo tenga más soporte o más área para desarrollar microorganismos, pues voy a tener más microorganismos. Entonces, este valor es fundamental, es muy importante. En la medida que este valor sea mayor, pues obviamente la eficiencia del sistema va a ser mayor porque directamente, no, directamente, en la medida que tenga una mayor superficie específica, pues voy a tener más área para que se depositen los microorganismos y por lo tanto más microorganismos para realizar el tratamiento. Entonces, este valor de superficie específica es un valor que cuando uno compra el material o cuando uno está escogiendo el material, pues uno busca pues que el material tenga el mayor o la mayor superficie específica para que esto me mejore aún más las condiciones. Porque fíjense que un reactor, por ejemplo, de 1 metro cúbico, con piedra solo me va a dar 60 metros cuadrados, mientras que con plástico me va a dar 120 metros cuadrados o hasta 200. Entonces,
yo en el mismo espacio, en el mismo metro cúbico, voy a tener hasta el triple de microorganismos, de área superficial donde se me depositen los microorganismos para realizar el tratamiento. Entonces, gracias a eso, gracias a estos plásticos, se ha podido aumentar la eficiencia cuando los reactores ya están construidos o disminuir el tamaño de los reactores, dado que pues, en un menor volumen de reactor voy a tener una mayor cantidad de microorganismos. Esta constante del material que se utiliza más adelante en las ecuaciones, pues como lo dice el nombre, pues depende del material. Entonces, pues para la piedra ya se tiene esa constante, si se dan cuenta en estos dos, el mismo, pero para el plástico pues varía. ¿Por qué varía? Pues simplemente pues porque cada fabricante del soporte debe hacer unos análisis. Este valor no lo tengo que calcular yo, ni este tampoco, ni esta constante del material. Ese valor lo suministra el fabricante. Entonces yo le voy a un fabricante y le digo, venga, es que yo necesito comprar rosetas para filtro percolador. Le dice, ah, bueno, mire, le tenemos rosetas de esta especificación, de X, de Y, de Z, con una superficie específica tal, con una constante del material tal. Y uno, dependiendo del material que compre, pues escoge. En este momento, como estamos haciendo el diseño, pues uno debe mirar en las fichas técnicas de los materiales y escoge alguna y a la hora de comprar, cuando se esté construyendo, pues lo que hace es que compra un material con una superficie igual o mejor a la que se hizo el diseño, igual para el tipo de la constante. La constante de tratabilidad, esto depende del agua. Entonces, para agua residual doméstica dicen que es 221 y para agua residual industrial es mucho menor, es un valor mucho menor. ¿Por qué? Pues porque las aguas residuales domésticas son de fácil tratabilidad, mientras las aguas industriales pues tienen un rango muy variable. El agua residual doméstica es como darle azúcar. En cambio, las aguas residuales industriales pues puede ser algunas muy fáciles, como por ejemplo el agua de qué sé yo, de un ingenio, una fábrica de azúcar, un ingenio donde se procesa caña, que es muy sencillo, lo mismo una industria láctea, que es muy sencillo, por ejemplo, compararla con un agua proveniente de una petrolera. El hidrocarburo tiene una constante de gravidad mucho menor, es más difícil degradar ese hidrocarburo. Aquí, pues, el espacio vacío que genera el material. Obviamente, cuando yo ubico piedras, unas sobre otras, hay espacios vacíos, porque las piedras tratan de ser todas del mismo tamaño, entonces hay unos espacios dentro de esas piedras que están vacíos, es el 40%. Mientras estos materiales, que son plásticos, pues casi el 97% es espacio vacío, obviamente porque estos materiales son huecos, no tienen absolutamente nada al interior. ¿Por qué no se deja mayor espacio vacío? Pues porque el material, cuando se mete en 4 metros de material uno sobre otro, pues el mismo peso del material los va a romper. Entonces, estos materiales deben estar diseñados para que se soporten, para que soporten el peso de ellos mismos más el material que se les va a acumular encima. El peso específico, fíjense la diferencia entre una piedra y un material plástico. Son 30 a 100 kilogramos por metro cúbico. Entonces esto lo puede mover una persona puede mover 30 kilogramos, una sola persona puede cargar estos 30 kilogramos, pero miren que en piedra son 1400 kilos u 800 kilos. Entonces, pues esto ya una persona lo puede mover. Y lo mismo pasa con el tanque que va a soportar este material. Si yo voy a cargar 100 metros cúbicos de material, pues esos 100 metros cúbicos de material va a pesar 140 toneladas. En cambio, estos 100 metros cúbicos de material solo van a pesar 3 toneladas. Entonces, el tanque que va a almacenar esto, que va a soportar o que va a retener esto, va a ser un tanque completamente diferente. Aquí son 140 toneladas y aquí son 3 toneladas. Entonces, miren la diferencia. Ojo que esto no quiere decir que pues, yo no vaya a hacer un tanque resistente, que no vaya a tener una estructura que soporte. ¿Por qué?
Porque esto puede que solo pese 3 toneladas cuando está vacío. Pero cuando él empieza a desarrollar la biopelícula se empieza a depositar en la superficie del material. Y como tiene una alta superficie, pues voy a tener una gran cantidad de biopelículas, de biofilm que se están desarrollando sobre ese material. Eso empieza a pesar, porque son grandes cantidades de microorganismos. Entonces, obviamente no va a pesar 3 toneladas, pero tampoco va a pesar las 140 toneladas. Igual, cuando este material empiece a desarrollar la biopelícula, pues la biopelícula también va a pesar. Estos parámetros de carga hidráulica, carga orgánica para nitrificación, son parámetros de diseño que le recomiendan a uno para que el sistema funcione. Estos ya se obtienen es por experiencia. Ya han hecho muchos diseños y se han dado cuenta pues que si la carga orgánica está por encima de 3, pues no funciona bien, y si está por debajo de 0.4, tampoco funciona bien. Lo mismo para la carga orgánica y todo lo demás. La profundidad, pues esta profundidad de 3 a 10 depende de la disponibilidad. Es preferible, no tenían por qué saberlo, igual aquí no hay ninguna restricción. Yo prefiero diseñar reactores altos. Con plástico, pues es mejor diseñarlos altos. ¿Por qué? Porque a la medida que sea más alto, pues el área va a ser más pequeña. Porque yo en un reactor muy alto puedo hacer lo mismo que en un reactor grande y chaparrito. Entonces, por ejemplo, cuando estoy hablando de industria, donde la industria se desarrolla en una ciudad y el área es muy pequeña, pues preferiblemente uno diseña reactores altos. Ya para aguas residuales, pues no hay ninguna limitante. Pueden ser bajitos y 4 metros está bien. La relación de recirculación es una cantidad de agua que uno recircula para mejorar las condiciones. De pronto las compañeras hablen más adelante de eso. Y las eficiencias, pues aquí ya tenemos eficiencias que aparecen acá y también aparecen en la otra tabla que ya hemos visto. La ventaja de estos reactores con estas cargas tan altas, porque la carga hidráulica pues es muy grande comparada con la de los otros, es porque no hay formación de moscas. ¿Y por qué no hay formación de moscas? Pues simplemente es que yo le estoy echando un chorro mayor. Esta carga hidráulica es como la cantidad de agua que cae por metro cuadrado de reactor. Entonces le estoy aplicando un chorro mucho mayor. Y al estar aplicando un chorro con mayor fuerza, pues eso no me va a permitir que se me desarrollen las moscas. Es más, ni siquiera las moscas se van a acercar. Cuando el chorro es muy, llamémoslo así, prostático, dicen en el argot popular, un chorro prostático es un chorro ahí todo debilucho, pues obviamente la mosca se va a poder depositar, la mosca va a llegar y va a poner los huevos y eso va a facilitar el desarrollo de más moscas. Pero si es un chorro por ahí de un pelado de 14, 15 años, pues ese chorro sí aguanta, llega más lejos, tiene más fuerza, entonces no va a permitir que se deposite la mosca. Pero ¿de qué depende ese chorro? Pues de la carga hidráulica. Y la carga hidráulica pues depende del material. Entonces, afortunadamente en este caso, o ya con los nuevos diseños, no tenemos problemas de moscas en la mayoría de los reactores. Ahora sí continúen, niñas, disculpen ahí la interrupción. Gracias.